Gloria y la honra. Amén. Bueno, hermanos, la semana pasada estuvimos platicando, aprendiendo en referente de la multiforme gracia de Dios. Miramos cómo la gracia de Dios no la podemos definir como un perfil solamente, sino que todo lo contrario, hay una diversidad en su gracia, como una diversidad de multicolor, una diversidad de formas que nos la va revelando conforme esos niveles de su gracia que se manifiestan, lo aprendimos la semana pasada, desde la eternidad hasta la eternidad, la gracia de Dios y la sobregracia que es el Espíritu Santo, que no nos deja, que no nos desampara, como un paracleto que corre y nos levanta y nos vuelve a fortalecer para retomar nuestra caminata y ir a casa donde pertenecemos. Aleluya. Entonces hoy mirando Santiago capítulo 3 versículo 13, dice la palabra del Señor, honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al Espíritu Santo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Como que hace una pregunta, ¿verdad? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién es sabio? ¿Quién es entendido entre los que estamos escuchando el tema? Entre los que estamos aquí y entre los que estamos escuchando. Bueno, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, muestre el fruto de que hay una sabiduría interna y muestre ese fruto con la conducta. Su conducta habla más que el palabrerío que pueda decir. Su conducta, su forma de servir habla más que las palabras. Entonces dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, ese nos habla acerca del testimonio externo que vamos portando, pero en mansedumbre. En mansedumbre. La sabiduría se muestra en esta faceta por su conducta, por nuestro testimonio. Entonces, en la forma, puse ahí arriba unas figuritas, ¿verdad? Que es cómo nos relacionamos. ¿Cuál es nuestra relación entre el pueblo? ¿Cómo nos relacionamos, verdad, con la gente en nuestro lugar donde vivimos, en el lugar donde laboramos? ¿Cuál es nuestra conducta? Porque donde hay sabiduría se manifiesta una buena conducta. Donde hay un entendido se manifiesta en su conducta. Donde hay un conocimiento, obviamente, del ámbito espiritual, se muestra en una conducta. Entonces nuestra conducta va hablando por nosotros en una mansedumbre de lo que portamos. Entonces, ¿quién es sabio? ¿Y quién es un entendido? No nos lo diga. ¿Qué tal si lo muestra donde vive? ¿Qué tal si lo mostramos donde trabajamos? ¿Qué tal si lo mostramos donde nos conducimos diariamente? Que hay una sabiduría que se muestra en mansedumbre. Entonces, fíjese cómo la palabra del Señor nos va hablando en referente a sabiduría, todo el Antiguo como el Nuevo también. En Romanos capítulo 1 versículo 22, ¿verdad? Nos dice, profesando ser sabios, se volvieron necios. Entonces, profesaron, hablaron, pero la conducta era una necedad. La conducta contradecía las palabras. La conducta, el testimonio era contraproducente con las palabras, porque se profesaban ser sabios. Y la pregunta anterior era, ¿hay algún sabio entre nosotros? ¿Hay algún entendido? Bueno, muéstrelo en su conducta, en esa mansedumbre, muestre su conducta. Muestre su externidad que lo mueve en lo de adentro. Entonces dice, profesando ser sabios, ¿cómo se hicieron? Necios. Y también el Salmo 14:1, ¿verdad? También nos enseña y nos dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Se han corrompido. Han
cometido hechos abominables y no hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien. Entonces, la necedad, basado en Romanos 1:22, se profesa, se habla y se hicieron necios. Y la necedad nos va hablando y se entiende que un necio es el que en su corazón dice, no hay Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el necio ha hablado y ha dicho y dice, no hay Dios. Entonces, como él dice, no hay Dios, nadie lo mira, nadie lo escucha, hace lo que le viene en gana. Y por eso agregaba el salmista, se han corrompido, han cometido hechos abominables y no hay quien haga el bien. Y continúa hablándonos ya en el Nuevo Testamento, se va moviendo para darle formación y entendimiento a lo que es según la sabiduría. Y define, y yo lo considero esto como el antítesis, el antiatrio, el antilugar santo y el antilugar santísimo. Santiago 3:15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Entonces define, esta sabiduría no es de la que viene de arriba. La sabiduría esta es terrenal, antiatrio. La sabiduría animal, antilugar santo. La sabiduría diabólica, antilugar santísimo. Entonces, una sabiduría terrenal, una sabiduría animal y una sabiduría diabólica, contrario al tabernáculo de Dios. Entonces, ¿cómo se puede definir la sabiduría terrenal? ¿Cómo pudiésemos entender quién es ese sabio terrenal que conforme a su sabiduría terrenal tiene una conducta, tiene un carácter, tiene un moverse, un fluir? Bueno, la palabra nos enseña en 1 Corintios capítulo 2, del 4 al 13, pero solamente, ¿verdad?, voy a resaltar para comprender. Un resalto, así como un iluminamiento amarillo que acá decimos, I'm gonna highlight, un highlight. Terrenal, 2 Corintios capítulo 2, de lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No hablamos con nuestra forma de presentar la sana doctrina, nuestra forma de anunciar la buena noticia, nuestra forma de enseñar los misterios de Dios. No tienen su base sabiduría humana. La sabiduría humana es la terrenal. ¿En qué se basa la sabiduría terrenal y esa sabiduría humana? Esa se define porque se deleitan en persuadir, ¿Y qué es persuadir? Bueno, de acuerdo al diccionario de la Real Academia del Español, viene de la palabra latín persuadere. Y eso nos indica que la sabiduría terrenal y la sabiduría humana se basan en inducir, en mover, en obligar a alguien con razones para que lo crean o para que hagan algo. Entonces nos lleva a entender que la sabiduría humana o la sabiduría terrenal es una sabiduría que persuade al oyente, que obliga al oyente, que lo induce. Entonces es por imposición, impone, o lo haces o lo haces, o lo llevas o lo llevas, o vienes. No hay otro sí o no, es un es. Entonces, persuadir es por imposición. Esta es la sabiduría humana. Esta es la sabiduría terrenal, que es por imposición. ¿Y qué es la animal? La sabiduría animal, 2 Corintios, capítulo 3,
versículo 14. El hombre animal no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque le son locura. Entonces, la sabiduría animal, y de ahí viene la palabra ánima, y así le agrega la L, es animal, pero es ánima, que solamente se basa en el alma, es almático. La sabiduría animal es almático. Y la sabiduría animal nos habla que se mueve por instinto. Instinto, así como el animal, que por instinto tiene su mecanismo de defensa, que por instinto va, mata y come, por instinto hace las cosas. Entonces, el hombre animal o ánima sin el espíritu obra por instinto, se corrompe, está involucionado en su espíritu, de lo cual no percibe absolutamente nada que pueda venir de Dios, porque para él todo es una locura. Es una locura, no lo puede comprender. Para que lo pueda comprender, ¿qué es lo que necesita? Necesita ¿qué? La palingenesis, volver a nacer de nuevo. Ser un nuevo hombre, ser una nueva mujer con un espíritu nuevo para que tenga el receptor y poder entender lo que es del espíritu. Entonces, el hombre animal o natural, la ánima, no percibe, se mueve por instinto. Entonces, es una sabiduría animal por instinto y se dicen ser sabios. Tercera, ¿cuál es la diabólica? Sabiduría diabólica. Lo dice en Santiago 3:16, leímos 3:15 y el 3:16 nos lo dice. Esta sabiduría diabólica produce celos. Esta sabiduría diabólica produce peleas. Esta sabiduría diabólica produce problemas y todo tipo de maldad. Entonces, donde hay celos, esos celos hacen a la persona sentir inferior. Tiene celos, lo hace sentir insuficiente. Donde hay peleas, esa sabiduría diabólica produce división. Donde hay peleas, hay división. Donde hay división, hay debilidad. Donde hay debilidad, eventualmente se separa y desaparece. Entonces, donde está la sabiduría diabólica, hay problemas. Imagínate. Hay una sarta de problemas. ¿Por qué? Porque hay un mover de sabiduría diabólica. Diabólica. Entonces, aquí va definiendo las sabidurías que se mueven en el planeta Tierra. Sabiduría que no es de lo alto, no es de lo de arriba. Entonces, en estas tres, antiatrio, antilugar santísimo, antilugar santo y antilugar santísimo, es el mover de aquel que no ha nacido de nuevo, de aquel que no tiene el Espíritu de Cristo para poder percibir lo celestial, lo que es de lo alto. Por eso yo en esta tarde, es un deleite para mí, es en realidad un honor, hermano, hermana, que cada 8 días fielmente usted se conecta, que cada 8 días se une a la hora discipuladora de nuestra casa, desde la bella Iglesia de Cristo, Misión en Acción, Ebenecer, ciudad de San Fernando, California. Les presento el tema para aprender juntos en esta tarde, la multiforme sabiduría de Dios, basado en Efesios capítulo 3 y versículo 10, porque la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, no fue ayer, no va a ser mañana, sea ahora, dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? ¿A quién le vamos a dar a conocer la multiforme gracia de Dios? A los principados y a las potestades en todos los lugares celestiales,
donde nos están observando, donde nos están mirando, donde nos conocían cómo nos movíamos antes en esa sabiduría terrenal, en esa sabiduría diabólica, cómo nos movíamos antes. Pero ¿qué fue lo que les pasó ahora? ¿Por qué ahora dan un testimonio diferente? Es por la multiforme sabiduría de Dios. En su multiforme sabiduría, para aquel que se cree sabio, para aquel que se cree entendido, no pueda comprender cómo la gracia, cuando nos alcanza, empieza a transformar un hombre y a una mujer de adentro para afuera, y le va dando la luz para que pueda escoger, para que pueda evolucionar y anhelar las cosas que no se ven, pero que son eternas. Amén. Entonces, la multiforme. Y la semana pasada hablamos de multiforme. ¿Por qué multi? Porque es una variedad. No es algo que se pueda definir como un solo color. Es una variedad. Es algo que no se puede definir como un tamaño. Es algo que no se puede definir como algo definitivo, que así es. Es imposible, a menos que Dios nos lo revele para poder comprenderlo, porque Él es infinito y nuestra mente es finita. Entonces, cuando Él nos habla, nos lo hace finito para poder comprender un poquito de su gracia y su favor y misericordia. Entonces, esa multiforme sabiduría de Dios, hermano, ahora nos la ha dado para que sea ahora dada a conocer. Nos ha delegado. A ver, dígame, ha delegado. Me ha delegado. Vamos, dígalo, me ha delegado. Diga, me ha delegado. Me ha delegado dar a conocer. Porque el medio, ¿quién es? El pueblo de Israel, ¿verdad? Allá el nacional. No, hermano. El medio es la iglesia. El medio es usted. El medio soy yo. Ahora nosotros somos el medio. Porque somos una extensión de ese reino que no se ve. Somos una extensión de lo que no se ve. Nos ha dado a conocer, nos ha escogido a nosotros para ser el medio. Para que aquellos principados que son gobernadores, para que aquellas potestades se queden así con la boca abierta por la multiforme sabiduría de Dios. Privilegio de la iglesia. Aleluya. Aleluya. Mire, 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Perfecto tiempo. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 24. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos. Fíjense, dos grupos. Los llamados, tanto judíos, israelitas nacionales, amén, como griegos, gentiles, como animales, sin conocer nada de lo que era espiritual. Tanto esos dos grupos, Dios nos ha llamado. Cristo es poder de Dios. Cristo es poder de Dios. amén, Y sabiduría de Dios. amén. Imagínense usted. Para los llamados, Aleluya. tanto judíos como griegos, gentiles, Cristo es poder. Cristo es la sabiduría de Dios. Por eso Él estaba desde el principio. Ahora, si Cristo es el poder de Dios, si Cristo es la sabiduría de Dios, es para los llamados. Para los llamados. Y aquellos que son llamados tienen que oír que están siendo llamados. Tienen que oír. Y al oír, tienen que entender. Aleluya. Y al entender, van a abrir lo más profundo de su ser
y van a recibir el poder de Dios. Van a recibir la sabiduría de Dios. Y al llegar la sabiduría de Dios, al llegar el poder de Dios, va a dar autoridad para empezar a limpiar la casa, para empezar a limpiar lo que ahora va a ser el tabernáculo de Dios, para empezar a entregar lo que no se podía por la debilidad. Ahora con el poder de Dios se va a entregar todo lo que nos estaba haciendo daño, enumerándolo como el Espíritu Santo nos lo va trayendo. Entrega esa área, entrega esa actitud, entrega, porque tu conducta debe de ser manifiesta, que eres un sabio, que eres una sabia. Y en mansedumbre vas a dar el testimonio a las potestades y a los gobernadores que el poder de Dios, la sabiduría de Dios está operando en ti. Amén. Considerar nuestro llamamiento. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 26. Y nos dice, considéralo. En otras palabras, reflexiona, pon atención, evalúa. ¿Cómo te llamaron? ¿Cómo fue el llamamiento? Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne. No hubo muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No había. ¿Quiénes son los nobles? Bueno, si usted no... ¿Saben ustedes quiénes son nobles? ¿Ah, sí? Noble. El noble. Si no saben, pues está bien, ¿verdad? Ya le explico. ¿No? Como dicen ahí, un lucky yes. Aviéntaselo, hermano. Alguien que no desciende de la realidad, de los reyes. La realeza. De la realeza, eso. Alguien que no desciende. Un noble es descendiente de realeza. Los descendientes, sean sobrinos, primos, tíos, eran los nobles que descienden de la realeza. Sangre azul. Exacto. Pues hay muchos de sangre azul, ¿verdad? Donde quiera los mira. Todos tapados, hermano. Sangre azul se les mira por todos lados. Realeza. Y amados también. Amén. Entonces, no había muchos descendientes de realeza. No había muchos. Ni muchos poderosos. Entonces, yo creo que el Señor mira y dijo, no hay realeza. No hay poderosos. Por eso dice, considera cómo te llamaron. Considera. Considera, reflexiona el llamamiento, reflexiona el por qué entraste y estás ahora vestido y en tu juicio. Aleluya. Considera cómo fue vuestro llamamiento, porque Él llamó a muchos, ¿no? Muchos son los llamados. Amén. Pocos escoge, pocos. Y al final esos pocos Los fieles. terminan fieles. Así como allá con Gedeón, que se vinieron como 32,000 para pelear. Y el Señor dijo, son muchitos. Llegaron muchitos. Vamos a preguntar quién le ha chachí. ¿Quién tiene miedo a pelear por lo que es de él? ¿Quién tiene miedo a enfrentarse al enemigo y decir, suelta mis bendiciones, suelta mi salud, suelta lo que Dios tiene para mí? ¿Quién tiene miedo? Y levantaron, hermano, casi 20,000, creo. Fueron 20,000 que levantaban. Y yo tengo miedo a pelear. Yo no puedo entrar a la batalla. Y los mandaron a la casa. Y el Señor dijo, uy, todos esos, sí. Oye, todavía son muchitos. Gedeón, ¿qué? Al río. Vámonos donde fluye la palabra. ¿Y dónde está el agua? La palabra. Dijo, mira, fíjate a ver quién se arrodilla
dispuesto a humillarse? ¿Quién? El que mire que no se humilla y agarra la palabra y se la bebe como vigilante. A ese me los mandas. Y ustedes saben que quedaron 300. Estuvimos platicando de esos temas. Entonces, llama a muchos. Escoge a pocos. Y de esos 300 que se sujetan al Padre, se sujetan al Hijo y se dejan santificar por el Espíritu Santo, hermano, nos vamos a la batalla todos los días. Todos los días tenemos una batalla que pelear. Todos los días. No hay un día que diga, no hubo batallas. Que aunque uno no las peleó personalmente, hermano, el ángel que acampa alrededor de nosotros, hermano, nos permitió llegar hasta aquí. Aleluya. Y deleitarnos en la presencia de Dios. Amén. En la ricura de su presencia. Para que nos gozamos. Entonces, muchos llamados, pocos escogidos. Y considera cómo fue el llamamiento. Considera cómo se nos llamó. No había muchos sabios. No había. Ni conforme a la carne tampoco. Con sus propias habilidades. Ni muchos poderosos, ni muchos menos. Entonces dijo el Señor, vamos a buscar los que tengan estas 5 características. 5. Y se fueron a la búsqueda de los llamados. Y empezaron a llamarlos. 1 Corintios 1:27. Sino que Dios, vamos escogidos, estos son los escogidos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Sino que Dios ha escogido a lo necio del mundo. A lo más necio. A lo necio escogió. Fíjate nomás las cualidades de los escogidos. Con el propósito para avergonzar a los sabios. Sabios de la sabiduría terrenal, sabios de la sabiduría animal, sabios de la sabiduría diabólica, que se creen sabios y están más necios. Voy a escoger esto a lo necio, para avergonzar al mundo y a los sabios. También dijo, voy a escoger a lo débil. A lo débil lo voy a escoger. Voy a escoger también a lo débil para avergonzar a los que se creen fuertes. Voy a escoger a lo vil. Y si usted no entiende que ahorita tranquilo. Usted nomás tome notas ahí. Para cuando diga, ¿por qué te escoge? ¿Por qué te llamaron y cómo fue que te escogieron? Usted saque su currículum. Por esto me escogieron. Por esto. Por estas virtudes personales, internas, heredadas de mis antepasados. El Señor me dijo, tú eres candidato. Tú eres candidata. Y lo despreciado del mundo ha escogido Dios. Escogió Dios a lo que no es. Los que estamos en el anonimato ni nos conocían. ¿Sabíamos quién era? Imagínense, en el anonimato. Y esto lo hizo Dios, nos escogió ¿para qué? Solo para que nadie se jacte y ande levantando así como soy hijo de Dios. ¿Por qué tengo que sufrir si soy princesa de Dios? ¿Por qué tengo que pasar por estas pruebas? Soy hijo de Dios. ¿Habrá hermanas fresas? ¿Habrá hermanas fresas? ¿Habrá hermanos fresas? Porque, fíjese, ¿por qué no me dan a mí? Si quieren que les ayude, ¿verdad? ¿Por qué no me dan chance de que me fusile un sermón el domingo? ¿Por qué? Si quieren, que sirva, ¿verdad? En la iglesia, ¿a usted les hace falta alguien como yo?
Una actitud así, sí, fíjese que sí, falta alguien como usted. Es técnico estudiado en la Universidad Autónoma de su país. Qué bueno, porque usted puede ayudar en esa tecnología, maestría, profesado. Usted puede ser muy bueno como gerente de limpiar los sanitarios, porque tiene un entrenamiento secular. Y lo secular en la casa del Padre no significa nada, porque en la casa del Padre todos somos iguales. Todos somos iguales en la casa del Padre, todos. Limpiados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Al salir a lo secular, ahí sí todos los certificados puestos en la pared tienen un valor. Pero dentro, todos somos limpiados con la sangre de Cristo. Y todos nos sentamos. No hay lugar especial para el doctorado, para el abogado. Nos sentamos con el obrero, nos sentamos con la ama de casa, nos sentamos con aquel que acaba de entrar al mesón y le están sanando sus heridas. Nos sentamos todos juntos a la mesa del Padre y comemos el pan de vida y tomamos el vino celestial todos juntos y nos gozamos en su misericordia. Porque todos veníamos con este currículum necio. ¿Y qué es un necio? De acuerdo al diccionario Strong, el necio es un ignorante. Imagínense que en inglés tiene la palabra es, que para nosotros es muy fuerte en español la palabra es. Pero en inglés no, ¿verdad? En inglés le dicen como cualquier cosa. Pero en español es, por eso no la voy a decir, porque en español es bien fuerte. En inglés no significa nada. Pero a los ignorantes, a los insensatos, eso es lo necio. Éramos unos ignorantes, éramos unos insensatos para las cosas del cielo. Éramos débil. ¿Qué es un débil? Alguien que no tenía fuerza, sin fuerza. Alguien que está enfermo. Estamos enfermos. Y estamos muertos en el pecado. Muertos. Y escogió lo más vil. ¿Y qué es lo más vil? Lo innoble, que no tenía nada de realeza, nada en absoluto. Que también se conoce, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, dice que un vil es alguien que es sin pariente, sin descendencia. Sin descendencia, nomás. Sí, como huérfano. Sin nobleza, nada. Lo más vil. Sin valor. Exactamente, sin ningún tipo de valor. Y escogió lo despreciado. Fíjense, lo más despreciado. Y ha de haber sido por el olor a muerto, ¿verdad? Era por el olor a muerto. Porque si Cristo es vida y no teníamos a Cristo, ¿qué era nuestro olor? Ay, saquen esa mortandad. Ay, saquen esa mortandad. Y luego nuestras obras eran como trapo de inmundicia. Imagínense el trapo de inmundicia, ni para qué lo definamos. Esas eran nuestras obras. Veníamos con trapos de inmundicia a presentar al Señor, hermano. Y luego, lo que no es, no es. Nos llama, ven. Nos llama. Fíjense, nos llama. ¿Por qué? Quiero avergonzar a los sabios contigo. ¿Para qué, Señor? Quiero avergonzar a los que se creen fuertes. ¿Para qué, Señor? Porque quiero anular todo, anular lo que es. Quiero. Y para que nadie se jacte delante de mí.
Que nadie levante el cuello, que nadie se jacte. Cuando nos recordamos. Pero cuando se nos olvida de dónde nos sacó el Señor, hermano. Ay, hermano. Eso es triste. Cuando se nos olvida, hermano, cuando empezamos a alabar lugar santo. Y cuando ya no queremos entrar al lugar santísimo para encontrarnos con Él. ¿Por qué? Hermano, porque se nos olvidó el currículum de dónde nos trajo. Entonces empezamos a jactarnos. Hay jactancia. Hay jactancia dentro. Que no podemos adorar, hacer una entrega total y empezar a oír su voz. Y empezar a sentir su caricia. A empezar a sentir el calor de su pecho acercándonos, que tanto nos amó, porque empieza la jactancia. Empieza una jactancia dentro de nosotros. Qué triste, hermano. Entonces, es ahí donde Él permite ciertas cositas. ¿Para qué? Para que regrese la oración, la comunicación en tiempos de necesidad. Y en tiempos de esa necesidad vuelve a haber un quebrantamiento en el desierto. Vuelve a haber un quebrantamiento para que allí volvamos a recordarnos de dónde nos llamó y vuelve a sacar el currículum para poder decir: Señor, perdóname, papito, perdóname. Y empezar a adorar en el Espíritu y en verdad, con un corazón agradecido. Entonces, a lo necio, a lo débil, a lo vil, a lo despreciado y a lo que no es, nos llamó. ¿Para qué? Para que ahora, por este medio de nuestra transformación y un corazón agradecido, demos testimonio a las potestades que nos tenían en cautiverio. Demos testimonio a los principados que nos tenían, dicen acá en griego, azorrillados. Pero ahora podemos salir porque el poder de Dios está en nosotros. Porque la sabiduría de Dios está en nosotros. Y al tener la sabiduría de Dios, hermano, empezamos a edificar de adentro para afuera. Amén. La casa de la sabiduría. Primera de Corintios 1:30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo. Mas por obra suya, ¿de quién? De Dios. Mas por obra suya se refiere a Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en el poder de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en la sabiduría de Dios, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, Cristo. El cual se hizo la sabiduría de Dios, que escoge lo necio, que escoge lo vil, que escoge lo despreciado, que escoge lo que no es, que escoge lo débil, para que puedan mirar lo que Cristo hace en el corazón que lo recibe. Amén. Para que puedan mirar lo que Dios hace en sus manos. Lo que en manos de Dios cae, empieza una, no restauración, más que eso, empieza a hacer todo nuevo. Empieza a hacer todo nuevo. Empieza a renovar el espíritu. Empieza a renovar la mente. Empieza a renovar el cuerpo. Y donde está ese poder de Dios, donde está esa sabiduría de Dios, produce gozo. Y el gozo del Señor trae fortaleza. No felicidad, trae gozo. El gozo del Señor es el vino que va fluyendo dentro de nosotros. Ese vino de gozo que nos hace sonreír, que nos hace cantar, nos hace danzar, nos hace adorar, porque es un río de agua que está moviendo. Es un mover interno que produce una sonrisota, una felicidad, un gozo.
hermano, que nos hace diferente donde quiera que llegamos, por el río que se mueve dentro de nosotros, que es el Espíritu de Dios, produciendo ríos, y es un gozo. Entonces, dentro de la casa del Señor no puede haber cara de limón. Chupado así. No puede, hermano. No va a haber cara de limón. No puede. Debe haber un gozo. El Señor nos dice, aleluya, hermano. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está en nosotros. La sabiduría de Dios está en nosotros. ¿Cómo se llama el poder de Dios? ¿Cómo se llama la sabiduría de Dios en nosotros? Cristo. Y ve, hermano, en nosotros. Imagínate, porque tú te endereces rápido así. Si el poder de Dios está en mí, la sabiduría de Dios, se sientan los derechos, se paran ellos, caminan, hermano, potestades nos están viendo, principados, porque el medio somos nosotros. El medio somos nosotros. Más para ellos. Porque a los demás es nuestra conducta, lo leímos ahorita, la conducta externa, con sabia mansedumbre, una conducta que nos lleva a dar un testimonio. Entonces, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, Cristo Jesús en nosotros. Amén. Primera de Corintios 1:25. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres. Porque la necedad de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, obviamente. La necedad. Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Lo que se puede decir, la debilidad de Dios, más fuerte. Es más fuerte. ¿Qué hace que Dios, hermano, no lleve a cabo algo que dijo que lo iba a hacer? ¿Qué es lo que lo detiene? Diga, un corazón contrito y humillado. Ok, ¿qué fue? ¿Por qué Nínive no fue destruida? Y se había dado un edicto, ¿verdad? Nínive va a ser destruida. ¿Qué fue lo que paró que Nínive no fuera destruida? ¿Ah? No, hermano. ¿En qué? ¿Y cómo se hizo manifiesto el arrepentimiento? ¿Cuál fue el fruto? Mostrar el fruto del arrepentimiento. ¿Qué hicieron? Hasta los animales, hermano. Eso. Es que cuando hay un arrepentimiento no hay lágrimas. Esas son emociones. El verdadero arrepentimiento no es lo que se llora. No. El arrepentimiento es cambiar de dirección. Dejar de hacer lo malo. Darse la vuelta en U. Y que se muestre. Este dejó de beber. Este dejó de fumar. Esta dejó de pelear. Esta dejó de andar de chismosa. Esta dejó de andar de murmuradora. Esta dejó porque se conocía. El arrepentimiento produce un fruto que llevó a la conducta. Entonces, ¿cuál fue la conducta de los ninivitas? El ayuno. Que hasta los animalitos ayunaron, hermano. Y cuando se sentaron en ayuno, doblaron rodilla. Y se dieron su gamazo en la cerviz. Y cayeron, hermano. Y dijo Dios, no les hago nada. Ahí está la debilidad de Dios. Ahí está la debilidad de Dios. Y que dijo Jonás, yo sabía que si se arrepentían, yo quería ver los mamazos y aquí no hubo nada. Yo quería ver aquí, agarró hasta el mejor asiento Nínive, ahí el Jonás, ¿verdad? De arribita ahí con sombrita y todo, a ver que les caen los rayos. Vamos a ver si que se va a salir un tsunami, va a venir del mar y yo voy a mirar manos así, ayuda. Y por eso les pasó, pero hermano, hubo una paz. Una gloria de Dios empezó a agarrar el Señor aquellas lágrimas, hermano, cayeron en su redoma. Perdóname, papito, perdóname. Y se oyó aquel perdón de lamento de Nínive, hermano, que el Señor agarró las redomas de lágrimas y se las trajo a su pecho.
Y Nínive permaneció, porque hay un corazón arrepentido. Cuando hay un corazón arrepentido, hermano, cuando hay lágrimas internas que producen el cambio, el fruto, el Señor se deleita, se goza y nos agarra, hermano, y empieza a transformarnos, empieza a llenarnos de adentro para afuera, empieza a cambiar y a quitar y a llenarnos de su presencia, y nos da su sabiduría, nos da su poder, y nos va llenando, y nos va llenando. ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios en nosotros, hermanos? Se llaman dones, los dones de Dios. Manifiesta su poder, la dinamita, para que en el nombre del Señor llevemos a cabo las cosas. Que en su nombre nos ha dado todo ese poder, y esas señales nos van llegando, nos van llegando. Y solamente hay que creer y pedirle creyendo, Él se encarga. Hay sanidad milagrosa que nos va a permitir verlo, hermano. Eso nos va a ayudar a crecer en fe a nosotros. Pero también va a haber sanidades, hermano, que el Señor las va a hacer, ¿verdad? En su poder de sanidad. Cada día va sanando a la persona. Cada día se va fortaleciendo. ¿Por qué? Porque hubo alguien que orara por él o por ella, pusiera manos y creyera. Entonces el Señor nos permite ver todo eso. Cuando es algo milagroso, es para nosotros crecer en fe, que Él está con nosotros. La influencia de Dios en nosotros. Porque no se le olvide, nosotros somos una extensión de lo que no se ve. Somos una extensión de lo que no se ve. Antes no nos miraban y no éramos nada. Ahora somos una extensión de Él. Hay que dar un fuerte aplauso desde allá, hermano. Si percibe esto, soy una extensión del reino y lo percibe, te va a entender la dinamita que usted es, la dinamita y el poder que somos. Poder de Dios moviéndose en nosotros. Aleluya. Entonces, cuando Él nos llama, hermano, que vayamos a llevar el evangelio, el misterio del evangelio, el poder de Dios. El poder de Dios, el evangelio que cambia y transforma a personas, hermano, uno va pero bien confiado, uno va sabiendo que Dios nos va a dar ese privilegio y va a usar nuestra boca, va a usar nuestros ojitos, va a usar nuestras manos, va a usar nuestros pies, y va a caer una unción que, sabiendo que usted lleva el poder de Dios y la sabiduría de Dios, hermano, va a haber un mover y un fluir, que Dios va a hacer una obra en aquella tierra fértil, porque usted llegó sembrando y llevó la semilla del poder del evangelio. Y después del tiempo, Él se va a encargar de mirar, mira, a esta tú le hablaste. Mira, a esta tú le hablaste. Mira dónde la tengo plantada, dónde está plantada, dónde está creciendo, porque tú no te quedaste callado. Poder de Dios en ti. Aleluya. Entonces, todo tiene principio, fíjate. Todo tiene. Y Proverbios 1:7 nos lo dice. ¿Cuál es el principio? Cuando no hay nada, la génesis, el comienzo de la sabiduría. Y nos enseña que el principio de la sabiduría es temor a Dios. Temor. ¿Qué es ese temor a Dios? Temor es entender, saber y comprender que no importa dónde andemos o dónde subamos o dónde descendamos, Dios está allí y nos ve. Temor de Dios es saber, entender y comprender que no importa qué tan despacito hablemos, Dios está oyendo allí. Temor de Dios es saber y comprender que todo lo que hacemos, Él lo está mirando. Que a dónde vamos, Él sabe. Creo que aprendimos eso en las 4 palabras. Dios habla. En el tema de Dios habla. Perdón. En el tema Dios pregunta. Las preguntas de Dios. 4 preguntas.
fue el tema. 4 preguntas. ¿Por qué Dios pregunta? Si Él lo sabe todo, ¿verdad? Las preguntas que le hizo 3 preguntas a Adán y le hizo una a la mujer. 4. ¿Para qué? Porque se desequilibraron y para que regresaran a tomar el equilibrio. No porque Dios no sabía cuando le dice, Adán, ¿dónde estás? Y Adán estaba escondido entre los árboles. Y los árboles es figura de ministros, figura de nosotros, los ministros. Árboles de justicia, plantío de Jehová. Fue se escondió en un ministro y estaba desnudo. Entonces el Señor le pregunta, ¡hey! ¿Dónde estás? No, porque no sabía si sabía dónde estaba. Porque Dios quería que Adán entendiera su condición y de dónde estaba escondido. Se escondió tanto que hasta le agarró las hojas a la higuera. Dijo, tú me vas a cubrir. Imposible. Imposible. Lo único que nos puede quitar el pecado es la confesión, pedir perdón y reconocer. Entonces, Él lo quita con su sangre preciosa. Pero aprendimos en las preguntas de Dios es que ninguno de los dos pidió perdón. Adán le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente, pero ninguno de los dos reconoció y pidió perdón. Lo que hace a Dios que cambie de parecer. Y como no pidieron perdón y no reconocieron, encubrieron su pecado, no alcanzaron prosperidad. Fuera hasta que lo reconozcan. Bueno, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Es temor de Dios. Tener temor. Y para que haya ese principio de la sabiduría de Dios y el poder de Dios, es estar oyendo y estar entendiendo y invitar al espíritu de la sabiduría, que es uno de los 7 espíritus también, y es Cristo Jesús. Cristo Jesús, la sabiduría de Dios. Los insensatos desprecian sabiduría. Los insensatos desprecian. No quiero la sabiduría. Desprecian a Cristo Jesús. Y como desprecian la sabiduría para poder tener el temor de Dios, también se rehúsan a ser instruidos. Instruidos. Y sigue con amonestaciones de la sabiduría, pero solamente quería tomar esta base de la sabiduría tiene su principio. Y es a tener temor a Dios. Y también Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pues nomás hay que pedírsela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no reprocha, y será dada. Entonces, si tú pides hoy, te van a dar. Si pedimos más, nos van a dar. Adquiere sabiduría, adquiere enseñanza, compra la verdad, mas no la vendas. Compra es, invierte tiempo leyendo la palabra, escuchando, invierte, porque el tiempo se nos está acabando, hermano. Se nos está acabando. Cada día se va a acabar. ¿Y cuál debe de ser nuestro deleite? Dar el testimonio, principados y potestades de lo que Dios ha hecho en nosotros. Para que el medio ahora sea la iglesia. Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia ahora tiene ese privilegio que el Israel nacional lo desechó. Ahora nos lo han dado a nosotros. El privilegio ahora de dar a conocer las virtudes de aquel que por nuestro portafolio, por nuestro pasado, ven,
ven. Y ahora da a conocer a aquellos que mi necedad es más sabia que ellos, que mi debilidad es más fuerte que ellos. Dala a conocer, démosla a conocer, démosla a conocer, démosla. Por eso, en esta tarde, si me traen el para no irme para ahí, quitarme, ¿qué tal, hermanos? Si nos ponemos de pie, sabiendo cuál es nuestro archivo de nuestro llamamiento y por qué nos escogieron. Y ahora, ¿cuál es lo que debemos estar ocupados? Ahora, así, amén. Y también no puedo dejar de terminar esta transmisión, hermano, hermana, sin hacer una linda invitación. Eres falto de sabiduría, no hay sabiduría. Este es el momento, fíjate, qué lindo momento es este. El principio de la sabiduría es el temor. Y no puede haber temor de Dios si no hay un espíritu renovado, un espíritu nuevo. Y la sabiduría de Dios es Cristo, como es ese poder que viene con un espíritu vivificante y nos empieza a llenar y volver a dar vida para buscar las cosas de lo alto, para buscar las cosas eternas. Y esa es la invitación que te hace ahora, para que seas un sabio con conducta, una sabia con conducta, y dar ese testimonio, un testimonio de lo que Dios va a empezar a hacer, y te invita a recibirlo. Se llama Cristo Jesús, y podemos decirle: Señor Jesús, abro mi corazón y te invito a que seas el Señor de mi vida. Perdóname, porque yo sé que he pecado. Límpiame con tu sangre preciosa y haz de mí una nueva criatura. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si te habías apartado, hermano, qué tiempo tan hermoso es este para poder decirle al Señor que vuelva a levantarnos, vuelva a levantarnos. Y eso cambia la trayectoria, cambia todo al instante. Cuando hay un corazón que se quebranta ante su presencia, se detiene todo aquel mal que venía reclamando el porqué de hacerlo. Al instante cambia todo, porque es a la orden del Señor. Al mirar un corazón que se humilla, un corazón que se quebranta, un corazón que gime y pide perdón, que no esconde ni oculta ni justifica, sino que reconoce, cambia el entorno, cambia y para todo, y la mano de Dios se extiende para levantar, sanar y restaurar, y decirle: perdóname, perdóname, Señor, porque dejé de servir, dejé de asistir a tu casa, dejé de llenarme de tu presencia, y ahora aquí estoy débil, enfermo, desanimado. Un espíritu de temor me asedia. Hoy reconozco que apartado de ti nada soy, y hoy vengo apelando a tu misericordia. Al mirar mi corazón que se contrita ante ti como el pródigo, reconociendo que la casa del Padre es donde está la bendición. Perdóname, Señor, entra en mi vida, límpiame, restáurame con esa sangre preciosa. Hoy agarro tu mano poderosa y me levanto de esta posilga, me levanto de esta condición en tu nombre santo, para regresar a la casa de mi Padre y volver a deleitarme en tu presencia, alabando y adorando y sirviéndote, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este domingo te invitamos a las 5:30, 1066 Norma Clay, Ciudad de San Fernando.
Bendiciones.